Con nuestra serie La Autoridad y Dios. Y en esta mañana vamos nosotros a responder una pregunta. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Y vamos a abrir nuestra Biblia en dos pasajes. El primero está en Lucas, capítulo 9, versículo 1. Y Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 9, 1 y Lucas 10, 19. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Vuelvo a repetir, una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Y a los discípulos les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 10, versículo 19. He aquí les doy poder o potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder o sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Algunas personas en los tiempos del Nuevo Testamento viajaban de lugares en lugares, iban de Catemaco a Veracruz, a Tepoztlán, y andaban por todos lados buscando aprender nuevas técnicas acerca de la brujería, del ocultismo, de la macumba y de todas las cosas que están involucradas y que están bajo el control de los poderes de las tinieblas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 17, encontramos el caso de unos muchachos, hijos de un sacerdote, jefe de los sacerdotes judío, llamado Esceva. Y estos muchachos habían oído que un hombre con poderes y con autoridad sobrenatural llamado Pablo hablaba y espíritus de las personas salían, y esas personas recobraban su estado coherente o su estado mental normal. Estos muchachos creyeron de una forma equivocada que el poder se encontraba en las palabras y decir solamente te reprendo en el nombre de Jesús, pero se equivocaron profundamente, porque el poder no se encontraba en las simples palabras. Y leamos Hechos 19 del 13 al 17 para poder entender lo que querían decir. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea que andaban, repito, de pueblo en pueblo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí encontramos que la dimensión espiritual que nos rodea, los espíritus inmundos, conocen el poder que un ser humano tiene de lo alto. Y aquí el demonio le contesta a estos muchachos: yo conozco la autoridad, yo conozco el poder de la persona que tiene la facultad de sacarnos de este cuerpo, pero ustedes ¿quiénes son? Y aquí descubrimos pues en esta mañana que los demonios saben quién tiene autoridad sobre ellos y quién no la tiene. El resultado fue que este demonio
al reconocer que esta persona o estos jóvenes no tenían autoridad, no estaban investidos de lo alto, no tenían la unción del santo, casi los despedazan y los medio matan. Estos jóvenes ignorantes y arrogantes no sabían cómo funcionaba el mundo espiritual. ¿Cuál fue su problema? Que no tenían la autoridad delegada por Dios contra los poderes de las tinieblas. En el pasaje que leímos en Lucas 9 y Lucas 10, 19, el Señor Jesucristo le dejó dicho a los discípulos que Él les iba a entregar poder y autoridad. Y vamos en esta mañana, para iniciar nuestra conferencia, a estudiar etimológicamente la palabra poder, que es la palabra griega dunamis. Dunamis, y la palabra autoridad es exousia en el original griego. La palabra poder nos está hablando de una fuerza sobrenatural. El presidente de la República tiene el poder de hacer muchas cosas, pero no tiene el poder, por ejemplo, de bajarse un día al Zócalo y tomar una ametralladora y matar a todos. Tú podrías preguntar, ¿tiene el presidente de la República poder para matar? Sí lo tiene, pero no lo ejerce porque no le es permitido hacerlo. O sea, el poder que Dios nos da para poder ejercerlo en este mundo es un poder limitado y sujeto a su soberanía. Noten ustedes en Lucas 9:1 que Jesucristo nos delega a los cristianos poder dunamis y exousia, autoridad, porque el concepto de la autoridad en la Biblia está íntimamente conectado con el concepto del poder. La palabra dunamis ocurre 118 veces en el Nuevo Testamento y siempre se traduce de una forma diferente. Cuando se usa la palabra dunamis, que es lo que se tradujo poder en nuestras Biblias, se usa 3 veces como milagros en Hechos 2:22, en 2 de Corintios 12:2 y en Hebreos 2:4. Ahí se traduce milagros, o sea, los milagros, los hechos sobrenaturales, son la obra de un poder, porque ningún ser humano tiene el poder de sanar a nadie. Ningún ser humano tiene el poder de restaurar y de volver otra vez a la vida a una persona que ha muerto. Entonces, aquí la Biblia nos comienza a introducir que existe un poder que el ser humano no posee para poder hacer cosas sobrenaturales. Este poder es el poder de Dios. Pero Satanás, la Biblia nos muestra también que tiene exousia, o sea, Satanás tiene delegado un poder que Dios le permite ejercer. Entonces, en conclusión, hay 2 poderes en todo el universo, el de Dios y el del diablo. Nosotros no tenemos ningún poder. No tenemos ningún poder más que el que recibimos cuando estamos en Jesucristo. Antes de que tú fueras cristiano, podría alguien decir en esta mañana, bueno, yo antes podía leer la mente de las personas. Yo antes tenía premoniciones y sabía lo que iba a suceder. ¿Y qué me dice usted? Podría otra persona preguntar, de Jean Dixon, una parapsicóloga americana que 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John F. Kennedy, en 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, ella vio la sangre, vio al presidente, vio cómo le salpicaba la sangre de la cabeza y lo reportó al Washington Post y a los principales periódicos americanos. Cuando esto sucedió, en la realidad se hizo famosa. ¿Qué me dice usted de esa persona? ¿Acaso no son poderes? ¿Podría alguien preguntar? Y otra pregunta más, Uri Geller, el famoso judío que con la mente, con el poder de su mente, podía doblar cucharitas y detener los relojes, lo cual continúa haciendo actualmente.
¿Que acaso eso no es poder? Y la respuesta para todos los cristianos en la Biblia es sí, sí son poderes que tiene Jim Dixon, sí son poderes que tenía Mahatma Gandhi, sí son poderes que tiene Confucio, sí son poderes que tienen los brujos de Haití, los de la macumba, los del vudú, el poder que tienen los Rolling Stones de hipnotizar a toda su audiencia, pero estos poderes vienen de Satanás, que hacen creerle a los seres humanos que tenemos poderes. Y cuando venimos a Cristo y recibimos el poder de Dios, la unción del Santo, el Espíritu Santo, nos quita las vendas y nos lleva a la cruz para que caigamos hincados y le digamos a Dios en esta mañana: Señor, si cuando yo no era cristiano tenía poderes que heredé de mi abuelita, de un demonio que mi abuelita me traspasó, se llaman demonios generacionales, o del demonio que tenía mi mamá, o a lo mejor mi papá que era brujo, o a lo mejor mi bisabuela que era espiritista. Cualquier cosa que tú tengas lo heredaste, porque cuando tu abuelito se murió lo enterraron, pero el demonio de tu abuelito se salió de él y anda buscando a alguien en la línea generacional para poder meterse y continuar la labor de engaño. Cuando tú vienes a Cristo, le tienes que decir a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a cualquier poder que haya recibido por herencia, cualquier facultad mental de telepatía, de hipnotismo, cualquier cosa que no venga de ti, no quiero tenerla. Quiero tener el poder y la investidura del Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque la palabra dunamis se tradujo milagros, vuelvo a repetir, pero en Romanos 8:38, en 1 Corintios 15:24 y en Efesios 1:21, dunamis está relacionado con los poderes de Satanás, con seres sobrenaturales. La Biblia nos muestra, pues, en conclusión, el primer paso en esta mañana, que el dunamis viene de Dios y dunamis lo tiene Satanás. Cuando dice la Biblia, Dios nos dio poder contra toda potestad, esa palabra en el griego es dunamis, o sea, el poder que tenemos de Cristo es infinitamente superior y mayor a cualquier poder engañador de Satanás en contra de nosotros como iglesia. Y cuando el cristiano comienza a entender qué es la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, le pierdes el miedo a Satanás y a los poderes de las tinieblas. La palabra exousia, que se traduce autoridad, se refiere y determina principalmente el derecho para poder ejercer el poder. Te voy a dar un ejemplo práctico de dunamis y de exousia. Dunamis es el poder inherente, exousia el derecho para ejercer ese poder. Veamos un policía de tránsito. Un policía de tránsito sale a la calle con su uniforme. El uniforme del policía le da autoridad para que cuando él haga esto, la gente detenga sus coches. Pero si el policía se quita el uniforme y sale a la calle y te paras en el tráfico y les haces así, te van a planchar. Porque no es él, no es la persona del policía la que le da autoridad, sino el uniforme con el cual está investido. Entonces, al policía, el uniforme le da la autoridad, la pistola le da el poder. Entonces, una persona puede tener autoridad sin poder. Y a los cristianos, Dios nos da un uniforme, porque todos los poderes de las tinieblas conocen quiénes estamos uniformados, quiénes le pertenecemos a Dios, quiénes tenemos la investidura y quiénes tenemos al Espíritu Santo. Pero hay muchos cristianos que aunque tienen el uniforme, aunque son cristianos, aunque tienen la autoridad, no, la ejercen.
Se les aparece el diablo y están con su pistolita. Saca la pistola y truénalo. Usa el poder. Tienes la autoridad, pero tú no sabes que esa autoridad no es solamente representativa, sino que nos lleva o nos conlleva a la acción. Entonces los padres de familia, por ejemplo, tenemos la autoridad y el poder sobre nuestra casa, los hombres. Tú puedes todos los días decirle a Dios, clamo, Señor, la protección sobre mis hijos y sobre mi esposa, y Señor, los cubro con tu sangre. La autoridad que nosotros tenemos sobre nuestra familia es oída en el mundo de las tinieblas. Nunca lleves a tu hijo a la escuela sin antes clamar su protección y la sangre de Jesucristo sobre él. Nunca. No se te olvide que tu hijo se va un día de campo. Padre, en el nombre de Jesús, cubro a mi hijo con tu sangre. Esta autoridad Dios nos la ha dado. Y el poder es confesarlo y sacar la pistola y 3 disparos al aire para que lo oiga el diablo y para que sepa que aquí tenemos más poder que cualquier fuerza que él pudiera usar en contra de nosotros, de mi familia o de nuestro matrimonio. La palabra exousias ocurre 108 veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a la gente. Cristo recibió su poder. Abran bien los oídos. Cristo recibió su poder porque Cristo, abran bien los oídos, Cristo no tenía un poder propio. Así es. El Hijo de Dios que bajó a este mundo no tenía en sí mismo un poder propio, porque antes de que se bajara, dice Filipenses 2, se despojó de sus prerrogativas, de sus privilegios, no de su deidad, de sus privilegios y prerrogativas. Y cuando caminó en la tierra, por ejemplo en Juan 8, dice la Biblia, encontramos que Jesucristo continuamente comienza a insistir sobre este poder. Juan 8:28 dice la Biblia, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy, subrayen en sus Biblias lo que sigue, y que nada hago por mí mismo. ¡Qué revelación tan tremenda! Yo no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y encontramos también en Juan 5:19, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiero decirles a ustedes, ¿quién llevó a Cristo al desierto a ser tentado por Satanás? Él no tomó la decisión, dijo una mañana, me voy a enfrentar a una prueba y voy a caminar al desierto. El Espíritu le llevó. ¿Quién o qué poder tenía Cristo para echar demonios? ¿Tenía Cristo poder para echar demonios? No, no tenía Cristo poder para echar demonios. El Espíritu Santo los echaba. Por el dedo del Dios y por el Espíritu Santo los demonios salían. El Espíritu Santo es el que le daba a Cristo el poder de echar demonios. Cuando Cristo sanaba, ¿tenía Cristo poder para sanar? No. Dijo Cristo, yo no puedo hacer nada si el Padre no lo hace por mí. Las obras que yo hago, las hace el Padre dentro de mí. El Hijo de Dios baja a la tierra a someterse totalmente, y el poder dunamis y la exousia que él tenía la deja allá arriba, y cuando se enfrenta a sus enemigos les dice, ustedes saben que yo puedo pedirle a mi Padre 5 legiones de ángeles y me rescatarían de ustedes, pero no lo hizo, porque él venía al mundo a someterse, a ponerse bajo la autoridad del Padre que le envió. Esto es muy importante porque Cristo sube al cielo.
Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y obtiene la victoria en nuestro lugar, venciendo a Satanás, al pecado y al infierno, al subir al cielo, en Mateo 28, versículo 18 en adelante, Él le dice a sus discípulos, toda exousia, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús muere, es victorioso, llega al cielo, y desde el cielo, allá nos dice a nosotros que nos quedamos, les envío al Espíritu Santo, les envío al Espíritu Santo para que entre dentro de ustedes y para que Él haga el Espíritu Santo y les dé el poder que a mí me dio mientras yo estuve entre ustedes en este mundo. No los dejaré huérfanos, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que han de saber. Cuando recibimos el poder, pues, Dios nos inviste desde lo alto y nos da la autoridad para continuar ejerciéndola en la fuerza y el poder de Dios. Cristo recibe el poder del Espíritu Santo. Y la segunda pregunta, ¿quién le dio la autoridad a Cristo? Y esto es muy importante para pasar a la segunda parte de nuestro estudio. Cristo recibe el poder del Espíritu Santo y Cristo recibe la autoridad en su comunión con Dios. Cristo se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana, cuando ni siquiera había salido el sol, y tenía comunión con su Padre Celestial. 1 hora, 2 horas, la Biblia no nos dice. Marcos 1:35 dice que antes de que saliera el sol, Él se levantaba y estaba en continua comunión con Dios. El día que tú dejes de tener comunión con Dios en oración y en la palabra, pierdes tu poder. ¿Quién es el que le da el poder al cristiano? La comunión que tienen con Dios. Les envío el Espíritu Santo, dijo Cristo, pero en Juan capítulo 15, Cristo les recuerda a sus discípulos, así como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto si no está injertada, si no está pegada al árbol, porque el poder no la tiene la rama, la poder la tiene la raíz, y Él es la raíz de David, la raíz de la tribu de Judá, Cristo. Y si tú no permaneces en mí, dice Cristo, y yo no permanezco en ti, no tienes poder. No tendrás fuerza para enfrentar la vida. No tendrás fuerza para enfrentar a Satanás. No tendrás la sabiduría para resolver tus problemas separados de mí. Nada. Cero podemos hacer. Y cuando comenzamos a asimilar estas verdades, amados santos de Dios, comenzamos a entender por qué Dios le dijo a Josué, Josué 1:8, día y noche medita en este libro de la ley. Día y noche ten comunión conmigo. Día y noche mantente en contacto conmigo. Porque todos los que se mantienen en contacto conmigo, día y noche, en este santo libro de la ley, leyéndola, meditándola, memorizándola, estudiándola, todo lo que hagan prosperará y todo les saldrá bien. El secreto de la vida cristiana es permanecer en Cristo. Estar en contacto con Cristo. No perder nuestra comunión con Él. Y lo puedes observar. Por lo menos en mi propio caso, a los 2 días que por cualquier causa dejo de leer la Biblia o de orar, inmediatamente siento como ya no soy el mismo. Ya estoy irritable, gritón, me enojo en el periférico. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Muchos creen que la santidad ya Dios te hace santo y andas de nube en nube y con el arpa, ¿no? Y siempre, y no es cierto. Los cristianos descubrimos que nos enojamos. Los cristianos descubrimos que nos vienen malos pensamientos. Los cristianos descubrimos que podemos agredir hasta darle un puñetazo a alguien cualquier día. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en Él,
podremos tener victoria en cuanto nos despegamos de Cristo y dejamos de tener comunión con Él. Sale a flote toda la animalidad y la maldad y la carnalidad de la cual aún vivimos y tenemos dentro de nuestro corazón. Ahora muy bien, si queremos entender qué es la autoridad, vamos a continuación a explicar qué cosa no es la autoridad. Lo primero que necesitamos saber es que la base de nuestra autoridad, insisto, los cristianos que tienen poder, los cristianos que tienen victoria, la tienen solamente porque tienen más tiempo con Cristo en oración y en comunión que contigo y que contigo. Ese es el secreto de los grandes gigantes espirituales de Dios. Esta unción, dice 1 Juan 2, 18 y 25, ya no se sale de nosotros. Que esto quede claro, no hay otra unción. Que quede claro, no hay otra unción. Es una sola la que tenemos para siempre y ahí permanece hasta que Él venga. Efesios 1, 13 y 14. Somos sellados, ungidos hasta la redención, hasta la resurrección de nuestro cuerpo. No esperes otra unción. Esta unción que tienes, avívala. Nada más. Despiértala, ponle la acción, santifícate, purifícate y el poder saldrá. Hay cristianos que están esperando, dame poder que caiga. El poder lo tienes dentro. El poder no viene de afuera hacia adentro, viene de dentro hacia afuera. Entonces, si quieres más poder, aquí lo tienes. Aquí está dentro de tu alma, el Espíritu Santo, y este poder lo podemos apagar o extinguir y le podemos causar dolor. Nada más son dos cosas que el Nuevo Testamento nos enseña que le podemos causar al Espíritu Santo, a la unción. La unción es el Espíritu Santo. No hay unción de oro, ni que se te ponen las manitas de oro. Allá los hermanos, mira, ya me salió oro, ya piense que lentejuelas se te pegaron. Pues mismo Satanás puede causar eso. Dios no, lo vamos a ver a continuación, no está buscando hacer espectáculo y a Él les va el confeti desde el cielo. A ver el confeti, la piñata y las cañas y los chicles y los dulces. Dios no actúa así, Dios actúa de dentro de nosotros hacia afuera. Pues no esperes que venga el poder y que me caiga el confeti, que me caiga esto, que me caiga el otro. Santifícate dentro de ti, purifícate dentro de ti, ten comunión con Dios y tendrás poder. La base de nuestra autoridad es nuestra posición en Cristo. Porque estamos en Cristo, tenemos poder. Y ya Dios nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. En cuanto al poder, ahora nosotros tenemos que dejar que fluya esto. El mundo espiritual, repito, sabe quiénes estamos ungidos y quiénes no. Este poder que le da el departamento de tránsito a un policía es un poder que él tiene que saber que es peligrosísimo usar la pistola y el uniforme o la charola de una forma engañosa y equivocada. Y muchas iglesias actualmente están abusando del poder y la autoridad que Dios nos ha dado. En primer lugar, no somos dueños de esta autoridad. Número 1. Esta autoridad que tú tienes y que yo tengo no debe ser vista como algo que me pertenece, que es mía. No es mía, es de Cristo, es en base a que yo estoy en Él y Él está en mí. El policía no puede salir a la calle con su pistola y su uniforme, yo tengo autoridad. Un momentito, tu autoridad es delegada y no te da el derecho de abusar de ella, ni asaltar con tu chapa, ni usar tu pistola, más que para los propósitos por los cuales el departamento de policía te confió el uniforme y te confió la pistola. Así nosotros, dice 1 Corintios 4:2. Ténganos pues los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Esta es una autoridad que se nos ha confiado y es nuestra responsabilidad administrarla y usarla. No podemos hacer lo que querramos con la autoridad de Dios. Número 2, debemos usarla correctamente. Puesto que solamente somos administradores de Dios, solamente le administro mi coche, mi casa, todo lo que Dios nos da, somos administradores. Sus dones, su poder, somos administradores. Y Dios nos ha confiado, necesitamos tener cuidado para usar esta autoridad para los propósitos para los cuales nos pueda dar. Nunca, por favor escuchen también por la televisión los que nos están viendo, nunca uses, tú que me escuchas predicador y tú que me escuchas pastor, nunca uses tu autoridad como un show. Nunca la autoridad se usa como un espectáculo. Nunca se usa para demostrarle al mundo que tengo poder y que puedo hacer esto y el otro. Esto es un abuso de la autoridad de Dios. Ni tampoco para realzar mi ministerio y mi reputación. Veamos de qué forma en Mateo 12. Cristo rehusó hacer shows, espectáculos o llamar la atención con el poder que Dios le había confiado a través del Espíritu Santo. Dice Mateo 12, 38 al 40. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, ¿qué cosa le preguntaron? Deseamos ver de ti señal. Haznos un milagrito, haznos algo que nos convenza, muéstranos que tienes poderes. Él respondió y les dijo: la generación, escuchen esto, mala y adúltera, o sea, las clases de personas que visten o que buscan milagros para confirmar su fe, para experimentar algo de Dios, demandan señal, pero esta señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, la señal, el milagro más grande que Dios ha manifestado desde la creación hasta nuestros días es la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y a nosotros nos debe bastar creer por fe que si Jesús vive es el milagro más grande que hay, y mi fe me hace vivir e imitarlo y seguirlo y confiar en que yo algún día voy a resucitar igual que Él. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, tanto para los judíos, para los griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Está en Cristo la señal y el milagro más grande que necesitamos. No necesitamos buscar milagros. Si Dios nos quiere hacer, que los haga. Si los podemos ver, gloria a Dios. Pero eso de buscarlos es cuando caemos, o cuando muchos predicadores abusan y comienzan a hacer un show aquí arriba del poder de Dios. En el tribunal de Cristo le darán cuentas, porque eso no es del agrado de Dios. En Mateo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle otra vez, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. ¿Se dan cuenta cómo el grupo de personas no salvas, los no regenerados por el Espíritu Santo, eran los que continuamente querían ver milagritos? Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas,
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Marcos 8, del 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, o sea, casi llorando, Jesús estaba entristecido. ¿Por qué pide señal de esta generación? ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres cristiano quieres ver algo que te convenza sobrenatural de que yo soy Dios, que no sabes que el justo por la fe vivirá? Andamos por fe, no por vista. No tienes que ver, si ves ya no es fe, fe es la certeza de lo que no se ve. Si lo ves, ya no es fe. Y en Lucas 11, versículo 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y así vemos que siempre que Cristo sintió la presión de la gente, siempre que Cristo pudo discernir que la gente quería milagritos, que convirtiera el pan, que hiciera llover, etcétera, etcétera, Él se rehusó a complacerlos. Y debemos nosotros, predicadores que me escuchan y hermanos que me escuchan, debemos imitar a Cristo. No necesitamos manifestar que tengo poder para que la gente pueda creer. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si queremos ver el poder de Dios, levantemos a Cristo. Levantemos a Cristo. Levantemos a Cristo. No necesito en un estadio tener un show de rockeros para atraer a los jóvenes. El que los atrae es el Espíritu Santo, no los rockeros. No necesito presentar un cartel con artistas para llenar el estadio. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Es la unción lo que trae a la gente a oír el mensaje de la salvación. Y la iglesia se sigue hundiendo, y se sigue hundiendo, y se sigue hundiendo, porque están abusando de la autoridad de Dios. En tercer lugar, no debemos ser presumidos con la autoridad. Cuidado de usar esta autoridad para demostrar al mundo que yo soy el ungido de Dios. ¡Cuidado! Cuidado cuando te juntas con los jóvenes y les comienzas a hablar en lenguas para que vean que tú tienes lenguas y tú tienes la unción de Dios y ellos no hablan en lenguas. ¡Cuidado! Porque en ese momento los jóvenes nuevos los contristas y creen que si no hablan en lenguas no tienen el poder de Dios y se frustran y se amargan y yo no tengo y el hermano hace esto y se cae al suelo y yo no me caigo y él hace esto y yo no lo hago. Es una confusión tremenda y todo porque quieren presumir. Nada más es presunción y es engaño de que tienen la unción y de que tienen el poder del Espíritu Santo. Dios te pedirá cuentas de tu presunción algún día. No creamos que nuestra autoridad nos da el derecho de ordenarle a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Este fue el error de Satanás cuando tentó a Jesucristo. Satanás quería obligar a Cristo y le citó la Biblia. Está escrito, lánzate. Y Cristo le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado cuando tratemos de forzar a Dios y decirle, ay Señor, sana a esta hermana porque ha sido grandemente usada, ha sido misionera, ha sido esto, y Señor, en otras palabras, no tienes el derecho de llevártela. Vamos a hacer una cadena de oración para que la hermana no se muera. Nuestra oración debería ser, Padre Santo, encomendamos a nuestra hermana amada en tu soberanía y en tu voluntad para que hagas con ella lo que quieras. Si te la quieres llevar, para nosotros el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta a dónde ha llegado la iglesia? Un día, un joven en un día de campo se acercó con un señor que estaba en una silla de ruedas, inválido. Y le dice el joven al Señor, ¿me permite orar por usted? El Señor le dijo, claro que sí. Y el joven comenzó ahí
y después le da la mano y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Y en eso lo jala y el pobre inválido con toda la silla se va al suelo y no se levanta. Que te levantes, te digo en el nombre de Jesús, y el pobre inválido no se levanta. Y en eso le grita el joven y le dice, bueno, ¿que dónde está su fe? Y le contesta el inválido y le dice, ciertamente no está en ti, jovencito, fatuo y arrogante. Si Dios no te ha dicho que ores por un inválido para decirle que se levante, y tú llegas en el nombre de Jesús, porque Dios dice que pondremos nuestras manos en los enfermos y sanarán, sí es cierto, pero siempre dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, la fe no es creer que yo tengo el poder de Dios, sino aceptar la realidad y vivir continuamente confiando en que Él tiene lo mejor para mi vida. Si Dios no quiso levantar a ese hombre, no fue ni por su falta de fe, ni por la fe del joven, ni porque no le faltaba el poder de Dios. Simplemente Dios, en sus misterios, ha decidido que hay muchas personas que es mejor que les sirvan así a que les sirvan sanos. A otros les corta el brazo, a otros pierden una pierna, otros sirven de diferentes formas, pero para nosotros en nuestra mente cuadrada es algo irregular. Si alguien no está sano es irregular, o tiene pecado o está en contra de Dios, y no necesariamente, porque una vez Cristo les dijo a los discípulos, cuando un niño había nacido ciego, ¿quién fue el que pecó? ¿Sus papás o para que estuviera nacido así? Y Cristo les contesta, ni sus papás pecaron, ni él tampoco es pecador, sino para que las obras de mi Padre se glorificaran. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Cuidado con ser arrogantes, presuntuosos, presumidos, y querer usar como un show y un espectáculo el poder y la autoridad de Dios. La oración para muchos es una especie de menú de room service, donde le ordenan a Dios lo que ellos quieren que Dios les haga. A ver, me traes hamburguesa y me traes pollo con papitas y esto, por favor, Señor. Y sabe una cosa, que la oración se convierte así, en el medio a través del cual le decimos a Dios lo que Él necesita hacer por nosotros y no lo que nosotros necesitamos hacer por Él. La oración, para muchos cristianos, es nuestro poder para controlar su poder. Yo he visto cristianos que le han dicho, en el nombre de Cristo, reprende este huracán que viene sobre Acapulco. Yo he visto y lo he oído con mis oídos. Iglesias que se han juntado y está bien orar por los fenómenos meteorológicos, pero cuídate de que antes Dios te haya dicho, ora por esto porque lo voy a hacer. Porque muchas veces Dios usa los fenómenos sobrenaturales para castigar a la iglesia. En tercer y último lugar, la autoridad tiene un límite. Algunas autoridades deben ser obedecidas. A ver, abran los oídos. Y otras no. ¿Escucharon? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia en Romanos 13? Sométase toda persona a toda autoridad establecida por Dios. Sí, pero cuando alguna autoridad aquí en el mundo terrenal, llámese el papá de la casa, el esposo, el pastor, el gobernante, el presidente, el policía o el presidente de la república, cuando cualquier autoridad delegada por Dios en este mundo trata de violar una autoridad, la suprema autoridad del universo, debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Que quede esto bien claro. Si un esposo le dice a su esposa, trate una película pornográfica y la vamos a ver, y te obligo a que la veas. Y la esposa, ay, pues sí tengo que estar sujeta a él. ¿Qué sujeta ni qué 8 cuartos? Me disculpas, pero a esto no me sujeto, porque hay una autoridad que me dice de arriba, sé santa y límpiense los que llevan los instrumentos de Dios. ¿Que te voy a pegar? Pégame, cacheteame, córreme, te vas, pero no veo ni tampoco obedezco obedecer algo inmoral. Un papá no le puede decir al hijo, te vas con las chamaconas de la zona roja para que sea hombre mi hijo. Papito, discúlpame, pero yo soy cristiano. Tú eres esto, te va a decir que eres homosexual. Dime lo que quieras, papá. Pero una autoridad arriba me dice que no puedo obedecerte.
Cuando en algún país el gobierno diga, se prohíbe predicar el Evangelio, se prohíbe leer la Biblia, los cristianos no podemos someternos a esta autoridad. Seguimos predicando, nos reunimos escondidas en las catacumbas, a escondidas, la Biblia la sacamos, pero no podemos obedecer las autoridades. Veamos un ejemplo en Hechos 5, del 27 al 29. Esto es muy importante para un equilibrio, para un balance, hasta dónde llega el límite de la autoridad. Dice en Hechos 5, 27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo encontramos en Éxodo 1, cuando las parteras recibieron la orden del faraón de Egipto, que los niños de las judías varones los echaron al río Nilo. Y las parteras desobedecieron al faraón. Y dice la Biblia que Dios les dio gracia a las parteras. En Daniel 3, 4 al 7 y 12 al 18, los 3 jóvenes judíos fueron presentados ante el rey, y el rey les dijo, bailen al son del tamboril, y hagan lo que yo les mando. Y ellos dijeron, ¿sabe, rey? Tus dones sean para ti. Aunque tú nos eches al horno de fuego, no te obedeceremos, porque solo hay un Dios al que debemos respeto y adoración. En Hechos 4, 18 al 20, Pedro y Juan lo mismo, se niegan a obedecer a las autoridades porque existía un mandamiento superior que tenían que obedecer antes que a cualquier hombre. Hermanos en Jesucristo, la autoridad es el poder que Dios le ha dado tanto a las autoridades civiles como a la Iglesia, con la única diferencia que el poder que tiene el presidente, los gobernantes, los padres de familia, la policía es delegada y limitada. Nosotros también es limitada, pero nuestra autoridad es superior porque el mundo invisible la reconoce y se somete a la autoridad que tú y yo tenemos en base a nuestra posición en Cristo Jesús. Esta autoridad se puede abusar, esta autoridad se puede hacer un show, esta autoridad se puede convertir en algo de nuestra propia presunción para que el mundo sepa, o los hermanos sepan, o sepan todos que yo tengo el poder de Dios. Cristo muchas veces le dijo a la gente que Él sanaba, no le digan a nadie, porque Jesús no venía como el sanador, venía como el Salvador. La sanación era secundaria, la salvación era lo más importante, por lo cual Él cuando nació, su nombre se llamó Jesús, que significa el Salvador. En esta mañana, padres de familia que me escuchan, no abuses de tu autoridad con tu esposa. No digas, tú tienes que estar sujeta a mí, y abuses de esa autoridad. Cuidado el que abusa de la autoridad, porque no te da el derecho de que tu esposa sea tu sirvienta ni tu criada. Es tu compañera y coheredera de la gracia de Dios. Cuidado maridos cuando abusen de esta autoridad. Cuidado pastores que nos escuchan. Cuidado misioneros, cuidado predicadores. Cuando usan esta autoridad, que es algo santo, como presunción o para demostrarle al mundo que somos mejores que los demás. Esta autoridad nos fue dada para pelear contra fuerzas invisibles y para que en este mundo podamos vivir santa y piadosamente, esperando la bienaventurada manifestación y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesús, que nos pedirá cuentas de qué hicimos con esta autoridad cuando Él venga. Inclinemos nuestra cabeza.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Escóndenos detrás de la cruz siempre. Quita de nosotros toda presunción. Cualquier cosa que querramos aparentar que no somos. Cualquier cosa que querramos hacer para demostrar que tenemos tu autoridad y tu poder. Te damos gracias por tu Madre, la Virgen María, Señor Jesús. Una mujer tan humilde y tan mansa, que cuando tuvo una aparición sobrenatural de un ángel, ella no fue a contárselo a todas las vecinas, ni tampoco fue a presumir que era la escogida, sino que se reconoció a sí misma y dijo: hágase conmigo tu voluntad, porque yo soy tu sierva. Dios busca siervos, no busca mujeres ni hombres presuntuosos, arrogantes, soberbios, que están tratando de convertir la iglesia en un circo, en un espectáculo, en un show. Padre Santo, libra a tu iglesia de este peligro, porque mientras esta autoridad no sea usada de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tú no podrás traer un avivamiento en medio de nosotros. Trae a tu iglesia, Señor, y ponla de rodillas. Es hora de orar, es hora de rasgar nuestros corazones, es hora de arrepentirnos, es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ya no es hora de competencia, ni de peleas entre nosotros, ni quién tiene más dones que otros, y quién tiene la unción y quién no la tiene. Somos hijos del Altísimo, todos, por su sangre, y porque todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la unción del Santo que permanece en nosotros. Seamos ya maduros en nuestra manera de pensar. Ya dejemos la infancia y crezcamos en aquel que es la cabeza, unidos por las coyunturas que nos unen, siguiendo la verdad en amor, perdonándonos unos a otros y soportándonos unos a otros, como Él nos perdonó y nos soportó desde la cruz. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro ejemplo de mansedumbre y de humildad, para que sigamos tus pasos y no hagamos nada por nosotros mismos, ni para beneficio de nosotros mismos, sino que todo lo que oigamos de ti, Señor, y lo que está escrito, lo podamos ejercer de acuerdo a tu voluntad. En esta mañana hay muchas personas que viven rebeldes a la autoridad de Dios. Hay muchos de ustedes que nos escuchan en esta mañana que siguen haciendo su voluntad y no la voluntad de aquel que es el dueño y creador y sustentador del universo. Híncate en esta mañana ante su trono, pídele perdón por tus pecados e invítale a tu corazón como Señor y Salvador. Y en este momento, las personas que quieran invitar a Cristo por primera vez a sus vidas, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, he sido un rebelde, una rebelde
a tu autoridad y poder. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo, tu Hijo, abrió los brazos en la cruz y derramó su sangre para poder pagar la cuenta de mis pecados. Te pido en este instante, Señor Jesús, que entres a mi vida. Me someto a tu autoridad para tener yo autoridad sobre mi propia familia. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre, porque ahora eres mi Salvador y mi Señor. Amén.